hicimos con Nuestra Señora de Fátima, con Nuestra Señora del Rosario, hace unos años atrás. Entonces, lo que vamos a hacer, la vamos a empezar de hoy en 8. Entonces, vamos a terminarla el último domingo de octubre, que es la fiesta de Cristo Rey, o sea que estaríamos rezando el rosario en todos en cruzada por las mismas intenciones, como un mes y medio más o menos. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a tratar de rezar 2000 rosarios, va a ser justo lo que hicimos la primera cruzada. Yo creo que vamos a pasarlo, pero como hace tiempo que no rezamos en cruzada, va a ver cómo anda nuestra devoción y nuestro fervor. Entonces vamos a rezar 2000 rosarios hasta el 25, hasta el último domingo de octubre, que no sé que es Cristo Rey, que no sé qué día cae, pero es el último domingo de octubre, y empezarla del próximo domingo. Entonces, ahora yo les aviso esta semana, si igual los que quieran empezar a rezar ahora y ponerlos en la semana que viene, pues no hay problema, pero empezaríamos todos ya la primera el domingo que viene. Entonces, vamos a hacer como hicimos otros años. La primera intención que vamos a poner para esta cruzada, hijos míos, quizás ustedes como fieles no alcanzan a ver la magnitud y la necesidad, ¿no es cierto?, de la autoridad de la Iglesia, porque claro, ustedes tienen, bueno, al menos los fieles de la Fundación, digamos así, los donde estén, no importa, hay fieles en Monterrey, en Cancún, en Mérida, en Argentina, en otros lados. Entonces, tienen al obispo, tienen religiosas, tienen sacerdotes, entonces están tranquilos, digamos así, pero realmente todos necesitamos a la cabeza común, que es el Papa. Ustedes saben cómo es, y por siendo fieles de la Fundación, saben cuál es la postura nuestra, ¿no es cierto? Nosotros, y ustedes también, todos como Iglesia, tenemos que pedir, suplicar y obrar para que esté ocupada la sede de Pedro. ¿Por qué? Porque la sede vacante, cuando muere un Papa, no puede quedar vacante toda la vida. Eso es un error teológico que se llama acefalía, es decir, sin cabeza, acefalía perenne, de que la Iglesia nunca tenga cabeza visible. Dios Jesucristo nuestro Señor no fundó su Iglesia así, la fundó en San Pedro, que es el Cristo visible, el Cristo visible, que es decir, el vicario, y el que representa y el que tiene las llaves, es decir, el que puede atar y desatar, inspirado por Dios, por supuesto, no es un capricho, pero bueno, la Iglesia fue fundada sobre la roca de Pedro. Entonces, la primera intención la vamos a poner, no vamos a pedirle a Dios que nos llueva un Papa, como hacen los vacantistas que sí ya aceptan que la sede de Pedro está vacante, pero no es la política de ellos, como dice un sacerdote, es preocuparse por ese problema. Entonces, la política, entre comillas, si decimos así, de todo fiel cristiano es estar con el Papa. Ustedes saben que en los tiempos, cuando la Iglesia, en los tiempos de la Edad Media, un poco antes, y la sede de Pedro quedaba vacante, es decir, moría el Papa reinante, el mismo pueblo de Roma obligaba, el mismo pueblo, es decir, los fieles, obligaba a los cardenales y a los obispos de su tiempo a que se reunieran, por favor, y que les dieran el Papa. Y si no salían del cónclave con una noticia buena, porque había habido elecciones papales que se han llevado semanas y meses, entonces porque no se ponían de acuerdo, entonces hasta que el Espíritu Santo bien recibía entonces ese colegio, digamos así, ese cuerpo que elegía el Papa, recibía la inspiración de Dios, y bueno, y se ponían de acuerdo, y en la votación salía quién era el electo. Pero bueno, el pueblo romano, cuando se iba alentando y pasaba un día y pasaba otro día y no daban noticias de que ya habían elegido al Papa, los ponían a ayunar a los cardenales, le pasaban poca comida, y después y volvían a pasar más días y más días y más días, entonces los hacían dormir en cama de madera o en el piso, los iban haciendo hacer penitencia, digamos así, para que pudieran entonces estar el espíritu más libre de las cosas del cuerpo y poder discernir y elegir al que tenía que ser el Cristo visible en la tierra. Y si no, se enojaban, el pueblo de Roma se enojaba y armaban sus revueltas, digamos así, para que fuera elegido el Papa. De hecho, el Gran Cisma de Occidente, en cierta forma, fueron un cónclave que durante la Iglesia no estuvo vacante la sede de Pedro, pero durante casi 50 años habían 3 papas, se había dividido el Gran Cisma, que se llamó, que no era propiamente un cisma, porque querían todos la unidad,
y se reunían para poder elegir al Papa verdadero, pero habían 3 obediencias, 3 papas diferentes al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Roma, en su fervor, empujó tanto a los cardenales para que pudieran elegir al Papa, que cuando salieron después con el Papa electo, muchos decían que lo habían elegido por miedo. Entonces, porque tenían miedo que cuando salieran, si no había Papa todavía, el pueblo de Roma se los comiera. Entonces, así fue como los fieles también, que son los que al final los que sufren, ¿no es cierto?, más que todos en la cuestión de la falta de autoridad, también les importaba. Entonces vamos a rezar para que Dios nos ayude otra vez a organizar la cuestión del Papa, primero que tengamos, y sin miedo, que tengamos una cabeza visible, a pedir por los sacerdotes en el mundo, por los obispos en el mundo. Hoy por hoy, sinceramente, yo creo, les voy a ser franco, esto es una opinión muy personal mía, que cuando hablan todos, les digo, las opiniones vacantistas, que nadie quiere tener ni elegir un papa, porque están muy metidos en sus pequeños reinos, digamos así, que al final la tradición ahora se está volviendo como una secta, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque se están cada vez más dividida, cada vez más personalizada, digamos así, sin un magisterio vivo, que es el magisterio de Pedro, de San Pedro. Entonces, ¿qué pasa con esto? Vamos a pedir, es más importante, digo, en una opinión personal, para mí es un milagro más grande hoy que Dios una las voluntades y las inteligencias de los obispos, de sacerdotes, de fieles, a que nos lleva un papa. Es más fácil que caiga del cielo, vaya a saber de dónde, uno que diga yo soy el sucesor de San Pedro, a que habiendo tanta división y tanta pelea y tanta discusión y tanta crítica en los grupos de la tradición, en los grupos vacantistas, que ponernos de acuerdo entre todos, eso es un milagro. Entonces, a pedirlo, lo vamos a pedir. La primera, por la elección del Papa. La segunda, por México, por nuestra patria, que realmente se vienen tiempos duros. Vieron que ya hay carteles de esta mujer que es la pupila de los ojos, la niña de los ojos de López Obrador, que es Claudia Sheinbaum, ella que es presidenta 2024, dicen las noticias. Entonces, si Dios permite eso, va a ser un castigo inmenso para México, porque ella es judía, y esto ella misma lo dice, ¿no es cierto?, en sus entrevistas. Entonces ella dice que sus abuelos paternos son judíos lituanos, sus abuelos maternos son judíos rumanos o húngaros o búlgaros, unos de esa zona del pero que ella se siente mexicana. No lo invento yo, está en una entrevista que le hicieron a ella y la pueden ver en internet. Ella se siente mexicana, porque así es el judaísmo. El judaísmo es un pueblo dentro de otro pueblo, entonces para México va a ser un castigo inmenso eso, si permite. Imagínense la patria, la tierra, la Santísima Virgen María gobernada por un judío, qué terrible. Pero entonces, por México, la primera, por el Papa, por México, por nuestras familias, y por nuestras intenciones particulares. Son 4 intenciones, las que ponemos siempre: por la elección del Papa, por México, nuestra tierra que va a ser vapuleada, merecido por los pecados del pueblo, ojo, por México, por las familias, por todas nuestras familias, y por cada uno su intención particular. Entonces vamos a poner los papelitos en la entrada, o ustedes traen un papelito sin nombres, cuando pongamos la cajita, como hacemos siempre, del número de rosarios, no pongan los nombres, porque acá no nos interesa decir que fulanito rezó 150 rosarios, entonces nos vamos a tener que poner de pie y aplaudirlo. No, esto es entre Dios y el alma. Cuando se reza en familia, también como hacíamos siempre, si es una familia de 3, de 4, de 5, de 10, son 10 rosarios, se va a tomar como individual, para que eso también los ayude y les dé un poco de ánimo para rezarlo también en familia. Entonces, aunque lo rezan en familia, cada rosario que recemos es individual, como si lo rezara solo, por esas intenciones. Y en las intenciones particulares, ustedes ponen todas las que quieran. Entonces, por la elección del Papa, por nuestra tierra, por México, por las familias, cada uno recen por las familias, entre todos, imagínense cuántas oraciones, y por las intenciones particulares. ¿Por qué no lo empezamos hoy, este domingo? Porque quiero que entren también la gente de Tlajomulco, los de Mérida, los de Monterrey, los de Cancún, donde que estén en todos lados los fieles que quieran entrar, porque la unión hace la fuerza. Y eso es verdad, y la división la derrota, divide y reinarás, dice el demonio. Entonces
Así vamos a empezar. Los que quieran empezar esta semana de aquí, que ya sabemos, empiecen, pero formalmente empieza el próximo domingo hasta el último domingo de octubre, fiesta de Cristo Rey. Vamos a tratar de ofrecerle a la Santísima Virgen María, para que ella ponga a los pies de nuestro Señor 2000 rosarios. 2000 rosarios. Por favor, entremos, porque además nos va a hacer bien a cada uno de nosotros empezar a levantar un poco el fervor. 2000 rosarios que los vamos a entregar a la Santísima Virgen María el domingo de Cristo Rey, María Reina, para que se los entregue a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese era el aviso, que se llevó el tiempo de sermón. Vamos. La epístola de hoy es tomada del apóstol San Pablo a los Gálatas y dice lo siguiente: hermanos, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendiente. No se dice y a sus descendientes, cual si se tratara de muchos, sino como uno precisamente, y a su descendiente, el cual es Cristo. Esto significa que habiendo hecho Dios una alianza con Abraham en debida forma, la ley que fue hecha 430 años después no la abroga ni anula la promesa, porque si la herencia se nos da por la ley, ya no es por la promesa. Y Dios hizo por medio de la promesa la donación a Abraham. Pues entonces diréis, ¿para qué ha servido la ley? Se puso como freno de las transgresiones hasta que viniese el descendiente de Abraham, a quien había hecho la promesa promulgada por ángeles por medio del mediador. Mas el mediador no es para uno solo, y Dios estaba solo cuando hizo la promesa. Luego, ¿la ley es contra la promesa de Dios? No, porque si la ley pudiese dar la verdadera vida, la justificación vendría verdaderamente de la ley. Mas la ley escrita dejó todas las cosas sujetas al pecado, para que la promesa fuese dada a los creyentes por la fe en Jesucristo. El Evangelio es tomado del evangelista San Lucas y dice lo siguiente: en aquel tiempo, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba por medio de Samaria y de Galilea, y al entrar en una aldea le salieron 10 leprosos, los cuales se pararon lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, apiádate de nosotros. Él, al verlos, dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban quedaron sanos. Y uno de ellos, cuando vio que había quedado limpio, volvió glorificando a Dios a grandes voces, y se postró en tierra a los pies de Jesús, dándole gracias, y éste era samaritano. Jesús dijo entonces: pero no son 10 los curados, y los otros 9 ¿dónde están? No ha habido quien volviese a dar gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, porque tu fe te ha salvado. Esta misa de hoy, el Evangelio de los 10 leprosos, de la curación de los 10 leprosos, es para nosotros como una de los 10 leprosos, de los cuales 9 fueron ingratos y uno solo agradecido. Es para nosotros como una cachetada, ¿no es cierto? Es como un reproche, digamos así, de Dios nuestro Señor para todas las almas, no solamente enseñándonos la gratitud y una cuestión histórica, de convirtió a 9 y a 10 y 9 lo agradecieron y 9 fueron ingratos y uno solo agradeció. No es una cuestión solamente un hecho histórico. Esto se transmite, se traslada también a todas las almas, a todos nosotros, pecadores, que somos ingratos con Dios nuestro Señor la mayor parte de nuestra vida. Y no solamente el individuo, cada uno sabe cómo responde a la llamada de Cristo, porque cada uno tiene que entrar en sus conciencias y eso lo juzga solamente Dios, pero aún en cuestión general, qué ingratos que somos. Qué ingratos que somos como humanidad, digamos así, compartiendo la misma naturaleza humana, qué almas tan desagradecidas con Dios, y lo que transmite después el ser desagradecidos con Dios, no solamente ingrato, sino también mal agradecidos, porque el ingrato es el que no agradece y el mal agradecido es el que agradece mal. Entonces nosotros tenemos que vernos reflejados en este milagro. El pueblo judío, fíjense que hoy dice que solamente uno se dio vuelta a agradecer a Dios, y ese uno era samaritano, justamente el que era enemigo, el pueblo enemigo del pueblo judío. ¿Por qué? Porque a través de la promesa de Abraham, como dice San Pablo hoy, ellos pensaban que esa promesa era la universalidad de esa promesa, era solamente para ellos, para el pueblo judío. Por eso ese egoísmo de ese pueblo que no se mezclaba con nadie. ¿Por qué? Porque ellos se sentían solamente beneficiarios por la promesa de Dios en Abraham, y pensaban que todo el mundo que se convertía después iba a tener que ser judío. Entonces imagínense con esa promesa de una falsa mesianidad, digamos así, porque ellos creían al final que el Salvador de la humanidad iba a ser el pueblo mismo, perfeccionado y elegido por Dios, y el pueblo único, y todos los demás iban a ser
salvados por el judaísmo, y de ahí a un paso a lo que se vive después, cuando no se acepta a Cristo nuestro Señor, cuando ese pueblo niega a Jesucristo y comete el crimen de la historia, el deicidio, y empieza y cae, sale de la elección divina y cae en la idolatría, tenemos el mundo moderno. ¿Por qué? Porque el falso mesianismo judío de hoy sigue siendo igual, por eso la dominación judía sobre todos los pueblos, por eso nunca se mezclaban, por eso en el Antiguo Testamento Nabucodonosor los iba a exterminar a todos, no iba a dejar a nadie, ni mujeres, ni niños, ni ancianos, ni nada, porque decían, es un pueblo que se mezcla dentro de nosotros y se rige por sus propias leyes y se gobierna por sus propias autoridades, y no obedece a nadie. Entonces, así hoy Dios nuestro Señor nos viene a mostrar realmente que no, que la universalidad de la promesa se cumple en Él, como dice San Pablo, no en un pueblo, no en una raza, que va a ser elevada al infinito y va a ser dominante y poderosa. No, se centra en Jesucristo. El mundo iba a hacerse cristiano, no tenía que hacerse judío. Me explico, el mundo iba y era cristocéntrico, y si Dios elige a ese pueblo, que fue que pierde la promesa, de la cual un resto se va a convertir, porque dice realmente las Sagradas Escrituras que un resto se va a convertir, y sí fue el pueblo de elección, pero la pierde con la negación de Cristo. Entonces ese pueblo tenía que hacerse cristiano. La creación fue en Cristo, por Cristo, con Él y en Él, por Cristo, con Él y en Él, no por un pueblo. Y era necesario, porque nuestro Señor al encarnarse tenía que tomar una sangre, y tenía que tomar una carne, y esa sangre y esa carne tenía que tener también cierta particularidad. Entonces esa fue la elección que hace Dios sobre ese pueblo, apóstata, idólatra, deicida, porque no quiso aceptar a Jesucristo nuestro Señor. Por eso es ingrato. Y por eso muestran estos leprosos, 9 que eran judíos y 1 samaritano, 9 son malagradecidos. ¿Por qué? Porque el creerse elegidos implica después una gran soberbia, la soberbia del fariseo. Gracias te doy porque a mí me elegiste, porque a mí me hiciste, porque no soy como porque no soy como el otro, porque no soy como aquel. Gracias, Señor. Entonces, no es así. Ahí tiene que estar entonces también la humildad, como la tuvo este samaritano, que se arrepiente después y de su curación alcanza la fe, porque le dice nuestro Señor al fin del Evangelio, tu fe te ha salvado. Porque creíste, hijo mío, obraste. ¿Y cuál es ese obrar después de creer? El obrar después de creer es la caridad, es decir, agradecer. Venir a agradecer a Dios por los favores recibidos y obrar en consecuencia, sabiendo además que cuando nosotros obramos en consecuencia de nuestra fe, podemos esperar con confianza la salvación. Entonces este Evangelio, digamos así, es como el ejercicio de las 3 virtudes teologales, de la fe, de la esperanza y de la caridad, que son infundidas por Dios en el alma, no son adquiridas por nuestros méritos. Yo les explico siempre, uno puede conocer el catecismo de memoria y no creer. Uno puede hacer buenas obras, pero al no tener la fe, no sirve para nada. Lo que también les he repetido, la fe sin obras es cosa muerta. Si yo digo creo, Señor, creo, pero no voy a obrar conforme a mi fe, esa fe no me sirve para nada, al contrario, para castigo. Pero también si obro sin la fe, tampoco sirve para nada, porque no agrado al Dios verdadero. Entonces, hijos míos, vamos a pedirle a Dios en nuestra vida el aumento de estas virtudes sobrenaturales, las virtudes teologales que hemos recibido en el Santo Bautismo. No las dejemos ahí inactivas, incluso no las matemos tampoco con el pecado mortal. La fe se pierde por un pecado de apostasía, de herejía, con un pecado mortal contra ella. Pero el hábito de la fe, si yo no hago actos de fe todos los días, claro que esa fe queda sin forma y no crece. Es como un cuerpo de un bebé que no le doy de comer, lo voy a tener desnutrido y va a tener 10 años quizás y va a tener el tamaño de uno de 4. Pues así también con la fe. Entonces lo mismo con la caridad, son virtudes perfectivas en nosotros que podemos ir aumentándolas siempre, no tienen límite. El límite va a ser el amor infinito de Dios por la caridad en el cielo. La fe que ya no va a existir porque ya vamos a poseer, ese va a ser el límite de la fe, y la esperanza tampoco porque ya vamos a haber alcanzado lo que estábamos buscando. Por eso, hijos míos, no perdamos más tiempo ya de una vida mundana, tengamos cuidado.
No perdamos tiempo. Es tan importante la salvación del alma que es el negocio único que tenemos que hacer. Y es tan importante llegar a la salvación del alma por el único camino que es el camino de la fe en Jesucristo nuestro Señor y en su iglesia, porque Él nos vino a dejar a la Santa Iglesia para seguir sus pasos. Hemos ya tirado a la basura cuántos años de nuestras vidas, hijos míos, y entramos en nuestros corazones y vemos lo mal que nos hemos portado con Dios, lo mal que hemos vivido como cristianos, y todavía prometiéndole a Dios mañana voy a empezar, mañana me voy a convertir, mañana, y ¿por qué no hoy, como decía San Agustín? ¿Por qué no ponemos fin realmente a nuestra vida mediocre, a nuestra vida interior vacía? Hoy, que este domingo, Dios nuestro Señor nos está hablando en esta misa justamente de la importancia de vivir esa fe que hemos recibido en el Santo Bautismo. Y esa fe que se vive en las obras, que la primera es la acción de gracias. Dios mío, gracias por haberme hecho cristiano. Si no estaría pagano, ¿qué sería de nosotros si siguiéramos adorando a los ídolos? O nos hubiéramos dejado llevar por esa corriente, esa falsa fe moderna y que nos hace volver al paganismo de la tierra. Gracias a Dios que estamos aquí, entonces no gracias a nosotros, como decía el fariseo. Y si le damos gracias a Dios nuestro Señor por este beneficio, tenemos que demostrarlo en nuestras obras. Si viene una persona que no nos conoce y nos dice hoy te voy a regalar toda mi herencia, y te regalo casas, y te regalo dinero, y te regalo cosas, y vienes de esta tierra y no vas a tener ningún problema hasta el día que salgas de esta vida. Y nosotros no decimos nada, lo agarramos nada más y nos vamos, o nos damos vuelta y nos vamos. ¿Qué diría uno de una persona que nos venga a contar que le pasó eso? Qué mal agradecido, le diríamos así, literalmente, eres un ingrato. Y hasta como que avergüenza eso. Pues con Dios es igual, nos ha curado de tantos males. El primero, el pecado. ¿Está dispuesto a perdonarnos 7 veces? No, 70 veces 7. Y así vamos nosotros caminando por la vida con esa ingratitud, con ese desprecio, con esa indiferencia, que es peor todavía. Con esa indiferencia de que no me interesa, no me importa. Bueno, es como si uno hablara con una persona, yo no te lo pedí, como dice el soberbio. Tú me ayudaste porque quisiste, yo no te pedí. Así anda el mal cristiano por la vida, ni hablar del pagano, pobrecito. Del que no lo conoce a Dios, bueno, tiene justificaciones algunas, pero Dios siempre se hace conocer del que lo busca. Pero el cristiano, que lo hemos visto en nuestra vida, primero la gracia del bautismo, se nos abre el cielo. Ya la hicimos con eso. Las puertas del cielo, que estaban cerradas por el pecado original y que no se abren más que por las aguas del bautismo, sino ya las tenemos abiertas. Es decir, que sin tener uso de razón, incluso cuando somos bautizados, ya tenemos la posibilidad de salvarnos. Ese es el primer gran acto de amor de Dios a nosotros. El segundo, los bienes que nos ha dado en esta vida. ¿Cuántas veces en medio de la aflicción, en medio de persecuciones, en medio de las tristezas, está la luz de la gracia, el corazón de Cristo, que siempre nos consuela cuando vamos a buscarlo? Como decía un santo, al final el que siempre estás ahí eres tú, Señor. Al final el que siempre está ahí es Él. Y al que menos agradecemos, al que menos miramos, al que menos buscamos. Entonces, hijos míos, vamos a darnos vuelta, no seamos como estos leprosos, estos judíos leprosos que no volvieron a ver a Jesucristo. Que después de haber sido, imagínense, ustedes saben lo que es la lepra, vayan, busquen si quieren en internet lo que es la lepra ya en un estado grave, se cae la carne a pedazos. Yo he visto casos de lepras donde no tenían cara, para comer le tenían que tapar acá, para que la comida no se les saliera, y así todo el cuerpo, se cae a pedazos la piel, y andaban con túnicas y con una campanita caminando lejos de los caminos porque era súper contagiosa, entonces no los podía tocar nadie, le tiraban la comida. Y Jesucristo los cura. Imagínense lo que es verse después con la piel íntegra. Y si Jesucristo hizo el milagro, los debe haber dejado tersos, es como si fueran bebé. Y darse vuelta y no decir gracias. Qué terrible, hijos míos. Qué fea que es la ingratitud. Y así es la ingratitud del ser humano, aún con sus prójimos, cuando debe agradecer en nombre de Dios. La gratitud que tenemos no solamente que tener con Dios, con nuestros padres, con nuestros bienhechores, con todas aquellas almas que Dios se sirve para hacernos algún bien, con nuestros enemigos, que nos ayudan incluso a darnos cuenta de que somos pecadores, porque cuando nos dicen que tú eres bueno, tú eres esto, tú eres aquello, uno se cree mucho. Pero basta que venga, dice, si tus amigos, San Agustín dice, si tus amigos no te dicen tus verdades, búscate un enemigo.
para que te las diga, porque aún a través de Él te va a hablar Dios para darte cuenta, que te des cuenta de cómo eres. Por eso pidámosle a la Santísima Virgen María, hijos míos, esa gran gracia de la gratitud, agradecer a Dios por los beneficios que nos ha hecho, y no solamente de palabras, porque eso era lo que tanto le enfadaba al corazón de Cristo, que le decía al pueblo judío: ustedes me alaban con su boca, pero su corazón está lejos de mí. Darle a Dios gracias no con la boca y con palabras, sino con nuestras obras, viviendo como cristianos. ¿Por qué? Porque la primera gratitud es que nos haya dado su presencia y que haya hecho de nosotros un templo vivo de su presencia, templos del Espíritu Santo. Pidámosle a Nuestra Señora que aumentemos nuestra fe con actos de fe, estudiando nuestra santa doctrina, que la llevemos a la práctica con actos de caridad, para con Dios primero, amándolo sobre todas las cosas, amándonos a nosotros mismos para poder salvarnos y tratando de salvar a otros, esa caridad al prójimo como a nosotros mismos, porque tenemos realmente el sello de la esperanza, que sabemos que lo que Él prometió es alcanzable, y no desesperar nunca, jamás, de la misericordia del Señor, para que así, llevando la cruz de cada día en esta vida, que bastante pesada se está poniendo últimamente, así que, hijos míos, necesitamos esa fuerza sobrenatural, busquemos entonces en una santa confesión, en la recepción de los sacramentos, que gracias a Dios que los tenemos, para que así con ese amor a Dios, llevar la cruz de cada día sin renegar, para que después de atravesar el mar tormentoso de esta vida, que Dios cumpla sus promesas, podamos ser recibidos en ese banquete eterno que Jesucristo tiene preparado para aquellos que le aman. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El domingo próximo, entonces, empezamos la Cruzada de Rosarios. Igual lo vamos a poner en la cartelera. Aquellos que quieran de aquí empezarla esta semana, pues adelante, mejor. 2000 rosarios hasta el último domingo de octubre, fiesta de Cristo Rey.